¿Qué pasa, pollos? Vamos a ello, venga, ritmo, ritmo, ritmo. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí después de un buen veranito. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, me podéis dejar un comentario. Vamos a dejar aquí al señor Pollo, mascota del canal. Y hoy vamos a hablar, chicos, de las caderas, de algo que es tremendamente importante tenerlas fuertes para poder subir, bajar escaleras, andar, no caernos. Y este vídeo va dedicado a mi querida paciente Luisa, que estoy tratando con ella dolor de caderas, inestabilidad de caderas, inestabilidad en general, y tenemos que poner las caderas fuertes. Y me dice, Víctor, ¿por qué no me haces una rutina que yo puedo hacer a diario en casa? Sin ningún tipo de ayuda, con bandas elásticas, pesos, simplemente con estando de pie y moviendo mis caderas, que me va a venir muy bien, échame una mano. Y yo he dicho, pues por supuesto que te echo una mano. Así que comenzamos nuestra rutina de ejercicios para poner las caderas fuertes. Y esto es tan sencillo como siempre os digo, chicos, siempre que vayáis a preparar una articulación, podéis coger un poquito de crema, ya sabéis, cremas de calidad, para preparar esa articulación y notar un alivio rápido, efectivo en músculos y ligamentos. Entonces, podéis frotar un poquito vuestra cadera con un poquito de crema Physiocrem Gel Active, podéis trabajar, si trabajaseis un hombro podéis hacer lo mismo, muñecas lo mismo. En un principio hacemos una friega de 3-5 minutos y nos va a preparar y nos va a dejar preparados para empezar a hacer ejercicio. Como veis, yo me estoy dando un poquito más en las muñecas porque estoy haciendo ejercicio últimamente y me duelen un poco, y siempre que me agarro algo me molestan un poco. Como material, Luisa, lo que vamos a hacer, bueno, Luisa y todos los que nos estáis viendo, dos toallitas. Como estáis viendo, dos toallas, ¿vale?, que nos van a ser primordiales para hacer los primeros ejercicios. También vamos a necesitar básicamente muchas ganas y un poco de tiempo. Vamos a intentar hacer esto para que se pueda hacer en un tiempo razonable. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer consiste en dejar caer dos toallas al suelo para poder levantarnos. Vamos a tener un pivote siempre de una silla, como podéis ver aquí, y el primer ejercicio es muy sencillo. Nos vamos a subir pierna recta, dejamos caer, como veis mi pie se ha separado un poquito del suelo, y ahora lo que quiero es empezar a generar una movilidad de adelante a atrás, suave y relajada. En este primer minuto lo que buscamos es quitar un poquito telarañas. Vamos a trabajar las dos caderas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ejercicios por la izquierda y luego por la derecha. Si me salto alguno, pues ya sabéis que tenéis que hacerlo, intentar pues hacerlo de la mejor manera para que podáis tener esta rutina de ejercicios para poner fuerte las caderas y podáis ver el vídeo todas las veces que queráis, ¿de acuerdo? Los tiempos son orientativos. Vamos a hacer flexoextensión durante al menos un minuto, os podéis ir 50 segundos o también lo que podéis hacer es iros a un minuto y un poquito más. Como veis, simplemente es dejar llevar la pierna hacia adelante, hacia atrás, relajada. Cuando haya pasado este minuto, directamente nos vamos a ir a trabajar con la otra pierna. Como veis, me cambio, vamos a hacer un apoyo con mi mano, siempre con estabilidad, nada de ponerse a hacer los ejercicios directamente sin estabilidad, porque podemos estar un poquito freos, perder el pie, caernos o hacernos daño. Entonces, algo tan sencillo como mover la pierna adelante y atrás haciendo un péndulo. La pierna que está apoyada, mi pierna que está apoyada, a ver si no le meto una patada al pollo, mi pierna que está apoyada ya está trabajando el equilibrio, está reclutando la musculatura del glúteo, glúteo y medio, estabilizadores de lo que es la cadera. Entonces, una está quitando las telarañas, como hemos dicho, pero la otra ya está trabajando un poquito de fuerza, ¿eh? Así que no penséis que esto es, pues simplemente relajarnos, echar la pierna adelante y atrás, no, estamos trabajando ya, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más, que he puesto un ejercicio cada minuto para que el tiempo orientativo de terapia o de ejercicio terapéutico se nos vaya entre los 25 o 30 minutos, ¿de acuerdo? Y vosotros podréis acortar o podréis alargar un poco esta rutina metiéndole más tiempo o menos tiempo. Para el siguiente ejercicio, lo mismo, vamos a cambiar, vamos ahora con la pierna izquierda, un apoyo en nuestra silla, nos subimos, que valdría un cajón, valdría un cajón de madera, valdría cualquier cosa que nos haga levantarnos, libros. Yo tengo toallas porque todo el mundo tiene toallas por casa. Y ahora vamos a hacer círculos amplios, unos 30 segundos hacia un lado, unos 30 segundos hacia el otro, ¿vale? Círculos amplios, eso es lo que podamos. Podemos empezar a hacer círculos despacito,
Y luego podemos hacer círculos un poquito más amplios. Pero lo que quiero es que hagamos unos 30 segundos bien hacia atrás, adelante y atrás, y luego cambiemos el sentido, ¿de acuerdo? Porque la musculatura se involucra de maneras distintas. Cambiamos y le damos otra vuelta, y ahora vamos hacia adelante. Eso es, hacia adelante. Yo me apoyo aquí, cambio un poquito el eje para que lo veáis, y lo que estoy haciendo es círculos imaginarios en el suelo. Eso es, venga, últimos 10 segundos para cambiar a la otra pierna. Eso es, circulitos, suavecitos, no nos exigimos mucho. Vamos cambiando a la otra pierna, me pongo un poquito mirando para allá para que lo veáis bien, eso es. Como veis, comenzamos hacia atrás, podríais comenzar yendo hacia adelante, no hay ningún tipo de problema, lo único que quiero es que cuando llevemos unos 30 segundos, hagamos el cambio. Os parecerá una tontería, pero yo estoy trabajando ahora un poquito pierna para poder hacer, pues que ya sabéis que me gusta jugar al fútbol, y de estar a la pata coja se nota que trabaja la pierna a barbaridad. Entonces, si notáis fatiga en algún ejercicio, paráis y volvéis a hacerlo, ¿de acuerdo? Y arrancáis a los segundos de haber descansado, porque estar a la pata coja fatiga. Últimos 30 segundos haciendo circulitos hacia adelante, que nos está viniendo tremendamente bien para trabajar la fuerza de la cadera. Venga, últimos 10 segundos, chicos. Eso es. Eso es. Para el siguiente ejercicio voy a desplazar un poquito la silla, vosotros no tenéis por qué hacerlo, pero se trata de hacer una flexión anterior, ¿de acuerdo? Me apoyo y lo que quiero es que la pierna vaya todo lo adelante que pueda. Quiero que suba con una cierta energía y que baje despacio, ¿vale? Y esto lo vamos a practicar durante un minuto. Tiramos fuerte hacia arriba, dejamos caer despacito. Fuerte hacia arriba, dejamos caer despacito. Eso es. Si tenéis dudas, chicos, dejadme dudas, dejadme comentarios. Decidme, oye, mira, pues yo en este ejercicio me engancho, no me gusta, me gusta. Y lo vamos viendo, ¿vale? Tiempo orientativo de trabajo de cada ejercicio, 1 minuto. ¿Quieres hacer 50? Bien por ti. ¿Quieres hacer 1 minuto y medio? Ole, 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 ole. Como veis, a un ritmo suave. Yo lanzo la pierna todo lo que puedo arriba y la dejo caer despacito. Lanzo la pierna y la dejo caer despacito. Vamos cambiando para hacer la siguiente. Como veis, lo que es las toallas las estoy moviendo para que no golpeen el suelo y me permita ir un poquito atrás. Y lanzamos pierna ahora con la derecha. Antes hemos trabajado la izquierda. Y vamos a trabajar 1 minuto. Eso es. Dándole energía. El que quiera subir despacito y bajar despacito también me vale. Pero me gusta dar un poquito de input ahí a la cadera para que los músculos trabajen contrayendo fuerte y luego la bajada sí que no sea rápida, sino que sea fuerte y despacito recuperamos. Fuerte y despacito recuperamos. Fuerte y despacio recuperamos. Nos quedan 20 segundos. Eso es, despacito. El que solo llegue hasta aquí, pues hasta aquí. No tenéis que llegar hasta ahí arriba, ¿vale? Le damos, dejamos caer lento. Le damos, dejamos caer lento. Le damos, dejamos caer lento. Nos vamos a cambiar otra vez de sitio, vamos a hacer un pequeño movimiento con la toalla. Ah, no, mira, vamos a aprovechar este movimiento. Vamos a poner nuestra... Siempre cómodo. Si tienes que mover la izquierda a derecha, hazlo para estar cómodo. Ahora vamos a trabajar la extensión. Vamos con la pierna izquierda. Entonces, para trabajar la extensión, tan sencillo como... Ahí. Eso es. Pegamos una patada hacia atrás, pegamos patada hacia atrás y recuperamos despacito. Si se quiere echar un poquito la pierna hacia atrás, tal. Lo que no quiero es que me hagáis este gesto, sino que estamos trabajando glúteo, isquio, estamos trabajando todo lo que hace que nuestra pierna vaya a extensión. Eso es. Golpeamos y relajamos. Golpeamos y relajamos. Esto es 1 minuto con cada pierna, ¿vale, chicos? Golpeamos y relajamos. Golpeamos y relajamos. Le vamos dando caña, cada uno, como he dicho, a la intensidad que pueda. Esto está pensado para un adulto mayor.
pero estoy seguro que más de uno se pone a hacer esto en casa y suda azufre, como el que dice. ¿Qué quiere decir? Que lo va a pasar mal porque no tiene la cadera entrenada. Vamos ahora con nuestra derecha, hemos trabajado la izquierda, ¿vale? Nos ponemos encima de nuestra toalla, salimos un poquito, mi pie queda colgando y nos vamos atrás. La extensión siempre es mucho más inferior a lo que es la flexión, ¿de acuerdo? Fisiológicamente estamos hechos para tener flexión y menos extensión, ¿vale? Entonces es normal que lleguéis menos, cada uno hasta donde pueda, pero me gusta que deis la patada y recuperéis lento. Suelto patada, recuperamos 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 lento. Si notáis que se congestiona mucho esta zona, podéis hacer un poquito de flexión hacia adelante para hacer un poco de bombeo y que no se quede la zona muy congestionada, ¿de acuerdo? Es simplemente un estiramiento muy suavecito que podéis hacer si notáis que se congestiona muchísimo. Pero no me hagáis un estiramiento durante 20-30 segundos porque lo que busco es fomentar el movimiento y seguir trabajando nuestra cadera. Vamos a hacer un ejercicio que me hace mucha gracia, que yo lo llamo cuando mea el perrito. Entonces, a ver qué os parece a vosotros. Voy a coger mi sillita, me voy a poner aquí aproximadamente y mirar. El movimiento lo voy a hacer desde distintos ángulos para que lo veáis. El movimiento es flexiono rodilla y abro hacia atrás. Cuando un perro se acerca a un arbolito, ¿qué hace? Levanta la patita y mea, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hacemos ese movimiento lateral. Entonces me voy a poner un poquito en oblicuo para que lo veáis y es agarrado con equilibrio. Luisa, acuérdate, y todos los que nos estáis viendo, levantamos la rodilla un poquito hacia adelante y nos vamos hacia un lado. Nos vamos hacia un lado. Y ahí vamos a trabajar aproximadamente durante 1 minuto, con la misma premisa de le pego la apertura, relajo despacito. Pego una buena apertura, bajo despacito. Pego apertura, bajo despacito. Y me lo tomo con calma, cada uno a su ritmo. Cada uno como pueda. Estamos trabajando aquí glúteo medio, estamos trabajando abductores de cadera, cosas que son muy importantes para luego tener una deambulación correcta, estable, subir y bajar escaleras de la mejor manera posible, ¿vale? Nos quedan, nada, 15-20 segunditos. Si os cansáis, paráis y os cambiáis de pierna, ¿vale? Eso es. Eso es. Y vamos a ir cambiando nuestra silla de sitio y vamos a seguir trabajando. Me voy a poner muy lateral ahora para que lo veáis. Fijaros, levanto la pierna y una vez que levanto la pierna, ahí, a mear el perrito. Psst, pesete del perrito. No sé si tenéis mascota, yo tengo un perro y le saludo desde aquí, que le quiero mucho. Se llama Hilda, es un schnauzer negro. Más de una vez ha salido en algún vídeo porque se ha colado en la grabación y bueno, pues no pasa nada que se cole un perrete, ¿no? Se puede dejar ahí. Venga, vamos abriendo. Vamos abriendo. Vamos abriendo. Vamos abriendo. Mirad, me cambio un poquito de ángulo para que lo veáis. Ahí. Ahí. Venga, últimos 10 segundos. Ahí. Ahí. Y ahí. Muy importante en todos los ejercicios, que a veces no digo, es una pausa de hidratación, es una pausa para relajarse un segundo, coger pulsaciones, cogéis vuestra tacita, ¿de acuerdo? Os echáis un traguito de agua, a vuestra salud, pollos, os calmáis un poquito, son ejercicios de fuerza, van a hacer que vuestras pulsaciones suban, que empiece a haber sudoración, que se genere una cierta congestión en la cadera o en los músculos. Entonces, nos sentamos un minutito, yo me voy a quedar pues cerca de 1 minuto, no mucho más, ya llevamos 10 minutos trabajando, ahora vienen unos ejercicios que nos van a venir tremendamente bien, y todos de pie, porque esa era la premisa que me ha puesto mi querido paciente, que le veo en sesiones online y en clínica, y le explico que la cadera fuerte le va a evitar dolores de cadera, le va a hacer que pueda andar muchos más kilómetros,
pueda subir y bajar escaleras sin dolor y sin miedo y evite caídas. Así que chicos, seguimos con los ejercicios, venga. Ahora necesito que entendáis el concepto de isometría. El concepto de isometría es hacer fuerza, a ver, vamos a sacar molla, venga. Fuerza sin movimiento, ¿veis? Esto lo he puesto duro y sin embargo no hay movimiento. Eso es isometría. Entonces, mirad, vamos a coger una toalla, la vamos a poner entre las rodillas, como estáis viendo, entre las rodillas, y lo que quiero es que haga es que aprietes. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. La mejor posición es esta, como estáis viendo, y es bajo un poquito, hiperlordoso, me agarro a una supuesta estructura, podríais hacerlo con la silla, y es aprieto. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. La posición del jockey, que digo yo, del que monta a caballo, ¿vale? Imagínate que vas en un caballo. Pues lo que estás haciendo aquí es presionar con las rodillas mientras que bajas un poquito, reclutando musculatura y musculatura abductora, musculatura que hace que cierres. El jockey, ¿de acuerdo? Me encanta ese nombre, es muy pragmático. Cerramos, bajamos, nos agarramos unas supuestas espuelas de tiras de caballo, no sé cómo se llama, son cintas de caballo, Dios mío, no, no sé decirlo, y vamos trabajando, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, el que tenga pérdida de equilibrio, por supuestísimo, chicos, cogemos la toallita, estamos ahí, aprieto y así ni me caigo para atrás, ni me voy para adelante, ni me voy para un lado ni para el otro. Pero es importante, bajo un poco y aprieto. Relajo. Venga, nos queda, esto eran 2 minutos, porque estamos trabajando los dos y me parece que 2 minutos va genial. Aprieto, haciendo el jockey y abajo. Eso es. No me sale cómo se dicen las correas que lleva un caballo en la boca. Son las, me salen arras, ¿no? Arras no son. Y relajo. Aprieto apretando fuerte, bajo el culete y relajo. Vamos con las últimas 2 o 3. Toalla, aprieto, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, me levanto. Aprieto, bajo, fuerza, 1, 2, 3, 4, 5, me levanto. Vamos con la última. Aprieto, bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Bueno, sigamos con el siguiente ejercicio, que también lo vamos a trabajar con esos tiempos aproximados de 1 minuto. Y este es tan sencillo como trabajar ahora la rotación de cadera en su máxima amplitud. Perdonad, la circunducción de cadera. Entonces, nos vamos a poner apoyados y vamos a flexionar la rodilla. Abrir todo lo que podamos, para conseguir el círculo más grande que podamos. Y dirá alguien, oye, pues a mí me tira un poquito el pantalón. Cogemos y lo subimos. Venga, 1 minutito. 30 segundos adelante, 30 segundos atrás. Eso es. ¿Cómo se nos ponen las caderas de fuerte con esto? Tendréis que hacerlo mínimo 3 entrenamientos semanales. Máximo 1 al día. En cuanto llevéis 15 entrenamientos, vais a notar como la cadera está mucho más fuerte. Voy girando para que lo veáis. Abro todo lo que puedo, subo todo lo que puedo y me meto hacia adentro. Vamos en el otro sentido, cambiando el sentido. Eso es. Eso es. Los estribos del caballo, me he quedado con las, ¿cómo se llaman las correas que llevan los caballos en la boca? Del ejercicio anterior. Vamos trabajando aquí, se están reclutando musculatura flexora, musculatura de apertura, musculatura que tiene que tirar también en aducción. Es un ejercicio tremendamente completo. Cuando llevemos 1 minuto, nos vamos a cambiar hacia el otro lado y vamos a empezar a... Me subo un poquito el pantaloncete, que no me da, y mirar. Ay. 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 Despacito. 30 segundos hacia adelante, 30 segundos hacia atrás. Alguno dirá, oye, se me queda un poco esto. Hazte 45 segundos adelante, 45 segundos atrás, o hazte 2 minutos si quieres, pero en un principio, para una persona, como digo, que no tiene musculatura, quizás estos ejercicios de 1 minuto se les hace cuesta arriba y tienen que parar un poquito antes. Vamos a cambiar el sentido, muy despacito,
Eso es, haciendo la máxima apertura. Este ejercicio ya sí que no es balístico, es un ejercicio lento, controlado, con ganas de trabajar la musculatura lentamente. Habrá gente que diga, es que este ejercicio me cansa. Eso es lo que estamos buscando, pollo, que te canses, que te canses. Eso es. Muy despacito, muy despacito. Yo estoy sudando, además de que en Madrid hace mucho calor, estoy trabajando bastante mis piernas, porque mis piernas pesan y a mí me hacen trabajar. Venga, vamos a hacer, ya que hemos hecho hacia adelante una, hacia adelante la otra, un minuto aproximado, 30 en un sentido, 30 en el otro, cambiando las dos piernas, vamos a trabajar algo que es muy importante, ¿de acuerdo? Que es, básicamente, el equilibrio. Mirad, el equilibrio se puede hacer 3 niveles. Uno, no hago nada, me pongo a la pata coja y ahí estoy trabajando el equilibrio. Aunque penséis que no está trabajando mi cadera está trabajando estos pequeños movimientos que se producen laterales y anteriores, tiene que estar hablando con mi cerebro y trabajando. Una postura de 30 segundos aquí, paramos y nos vamos a la otra y vamos cambiando, y hacemos un minuto derecha, un minuto izquierda, puede venir muy bien. Una manera de complicarlo tremendamente sencillo sería poniendo una toalla en el suelo. Tú pones una toalla en el suelo y se vuelve un poquito todo inestable. Entonces, lo que quiero es que os pongáis en esta posición, relajada, calmada, ¿ves? Sabía yo que se me olvidaba algo. Una pelota de tenis tenemos todos por casa. Luisa me dijo que no le metiera ningún tipo de banda elástica o pesas porque ella no tiene nada. Entonces, una toalla tiene y una pelota de tenis estoy seguro que sí. Y si no, haces una bola de papel y te sirve. Entonces, vamos a trabajar 30 segundos haciendo esto, ¿vale? Tiramos con una mano, cogemos con la otra. Tiramos con una mano, cogemos con la otra. Este gesto tan sencillo, promocionado durante días, haciendo ejercicios y utilizándolo como una pieza de ejercicio terapéutico diario, vas a conseguir tener una cadera envidiablemente equilibrada, ¡epa!, y fuerte. Llevamos 30 segundos, vamos a cambiar a la siguiente. Venga, hazlo conmigo. Podrías desestabilizarte con lo que quieras. Incluso puedes jugar, fijaros cómo estoy intentando hablar y tirar la pelota, puedes jugar a lo que quieras. Puedes tirarla al suelo, puedes tirarla que bote. ¡Wallah! Las cosas del directo. Puedes hacer la de 1, 2, 3. Es un juego que yo creo que hemos jugado todos de pequeño. Se puede complicar muchísimo. Lo que quiero es que hagas una fase de al menos un minuto en equilibrio pierna derecha y al menos un minuto pierna en equilibrio de la pierna izquierda. Trabajarme un minuto con cada una. Yo no he trabajado explícitamente un minuto con la derecha y con la izquierda, pero te he enseñado los niveles. Primer nivel, sin nada, sin pelota, simplemente ahí. Segundo nivel, coges una toallita y te pones sin nada, sin pelota, haciendo equilibrio. Tercer nivel, o botas la pelota o la tiras arriba. ¿Veis cómo me caigo? Sí, es que la toalla hace la puñeta y te quita equilibrio. Entonces, es tremendamente importante ver en qué fase estás tú, Luisa. Si me lo puedes hacer, que sé yo que lo puedes hacer con toalla, trabájame con toalla. Siempre cerca de estructuras donde nos podamos apoyar. He dejado lo que es la sillita un poquito al lado, ¿de acuerdo? Pero podríamos tener la silla para ir pegando pequeños toques y no caernos, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho. Lo estamos haciendo todo de pie, pero una silla, ¿quién no tiene en casa? Una toalla, ¿quién no tiene en casa? Una pelota, ¿quién no tiene en casa? Venga, seguimos, chicos. Vamos a hacer ahora, después del equilibrio, después de haber trabajado flexo-extensión, vamos a hacer un ejercicio un poco más demandante ya. Y consiste en esto. Vamos a combinar la flexión y la extensión. Seguimos trabajando con la toalla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos ayuda a que el paso del pie, a ver que estemos en el medio, sí, el paso del pie, cuando hagamos el cambio que vamos a hacer esto a esto, no toca el suelo, estemos más cómodos, pero podéis quitar la toalla, ¿vale? A mí me gusta trabajarlo más con toalla. Vamos a hacer durante un minuto, golpe de pecho, atrás, golpe de pecho, controlando, atrás todo lo que podamos. Un minutito en esa posición, ¿de acuerdo?
Vamos arriba fuerte, dejamos caer, atrás fuerte. Vamos arriba fuerte, dejamos caer, atrás fuerte. Si podéis hacerlo sin apoyo, este sería el ejercicio. ¿Por qué me veis gesticular tanto? Porque así conseguimos que haya una movilización de lo que es la columna dándote equilibrio para conseguir que el ejercicio sea óptimo y no te caigas. Si no, aquí tengo mi sillita, que no la estáis viendo, me voy a poner un poquito aquí para que la veáis. Y seguimos, que nos quedan 10 segundos. Eso es, ahí en adelante, bien atrás, bien adelante, bien atrás. Para seguir, tan sencillo como vais moviendo vuestra sillita, os vais colocando vosotros. Ahora lo he hecho con la pierna izquierda, vamos a hacerlo con la pierna derecha. Me estáis viendo que me estoy cambiando, primero es una pierna y luego es otra. Si lo hago hacia allá no lo veríais, ¿vale? Por eso me pongo aquí y fijaros qué sencillo, qué fácil. Eso es. Pego arriba, pierna atrás. Pego arriba, pierna atrás. Venga, un minutito, vamos con ello. Eso es, controlando la respiración, controlando la fuerza. ¿Que solo llegas hasta aquí? Pues hasta aquí has llegado, no pasa nada. ¿Que solo llegas hasta aquí? No pasa nada. Pero cada uno bajo sus posibilidades. Luisa no llega, como le digo yo, llega aquí, a 90 grados, porque le falta fuerza. Entonces le digo, venga, trabaja, y en los últimos grados le cojo yo del pantaloncito y le tiro un poquito para arriba, para que cada vez gane más movilidad. Venga, vamos chicos, que nos quedan nada, 10 segundos. Fuerte arriba, control. Fuerte arriba, control. Si lo hacéis sin toalla, sin apoyo, así de bonito queda. Precioso. Nos vamos abajo. Venga, ejercicio para trabajar la apertura. Algo tan sencillo, no vamos a trabajar ahora mismo con toalla, no es necesario para este ejercicio. Nos vamos a poner cómodos, siempre con un apoyo, y podríamos hacerlo sin apoyo, pero prefiero que estéis con apoyo, y mirad qué sencillito. Damos un pasito a la izquierda para que lo veáis bien. Mi apoyo está aquí siempre, chicos, y mirad, pierna totalmente recta, ahí. Le damos una cierta balística y dejamos caer. Vamos a hacer un minuto, venga. Eso es, bien rectitos. Mirad, ¿por qué pongo así el codo? Porque hace que el plano se respete con mi pierna, para que mi pierna no se vaya adelante o no se vaya atrás, sino que vaya en el plano de mi codo. Como decía, ese anuncio spot que a una karateca le limpiaban el kimono. Llegaba su madre y le decía, ¿y mi kimono? ¿Qué? Me venía a la cabeza, lo siento chicos, pero entrenar conmigo conlleva eso, oír chistes malos. Y minuto llevamos. Cambiamos hacia el otro lado, aproximadamente, tengo un apoyo de lo que es la sillita, y mirar cómo queda mi codo en ese plano, y mirar cómo se levanta lateralmente mi pierna. Por eso digo, para que veáis que el codo me ayuda a respetar el plano, ¿vale? El pie nada abierto, nada cerrado, sino el pie ahí. Eso es. Vamos chicos, que quien esté haciendo esto y se ponga a hacer esto, que me escriba luego un comentario de lo bien que le está yendo cuando lleve 15 entrenamientos. Eso es. Vamos, que nos queda 20 segundos. Eso es, aperturas. Trabaja tanto la pierna que se queda aquí abajo como la pierna que está abriendo, ¿vale? Y terminamos con esta. Bueno, no sé vosotros, yo estoy sudando. Me podría acercar a la cámara y enseñaros cómo me están cayendo gotas de sudor. La cadera es una de las articulaciones más fuertes del cuerpo. Cuando falla, nos decimos, ay Dios mío, que nos falla la cadera. ¿Por qué? Porque es muy invalidante. Así que, por favor, mantenerla fuerte. Por favor, cuidarla. Vamos a hacer una cosa que va a ser un traguito de agua, y os he preparado los dos últimos ejercicios para completar esos 25 o 30 minutos. ¿Podemos hacer ejercicios extra? Sí, podemos hacer ejercicios extra. ¿Podemos hacer estiramientos? Sí, podemos hacer estiramientos. Pero vamos a completar esos 25 o 30 minutos. Venga, hazlo conmigo.
Bueno, después de trabajar prácticamente todos los músculos de la cadera, vamos a trabajar la sentadilla, porque la sentadilla es como, vamos, como el abecedario cuando uno está aprendiendo en la escuela, o como el Padre Nuestro si eres cristiano y te vas a la iglesia. Entonces, sentadillas con apoyo. Las sentadillas con apoyo son lo siguiente. Vamos a poner la sillita ahí, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar los pies a la altura de nuestros hombros. Muy importante, no estar ni aquí, muy importante, no estar aquí. Vamos a ponerlo a la altura de nuestros hombros. Cuando bajemos, muy importante, ni abrir las piernas, ni cerrarlas. Tienen que ir siguiendo la línea de los pies. Los pies no van a estar totalmente rectos, van a estar un poquito abiertos. Y esa sería la línea que tenemos que seguir para hacer una correcta sentadilla, cada uno hasta donde pueda, sin hacerse daño. Y vamos a trabajarlo durante 1 minuto, pero habrá gente que en 40 segundos no pueda más. No pasa nada, ya llegarás al minuto, y si te quieres pasar del minuto, también te puedes pasar, ¿de acuerdo? Apoyo, fijaros, os voy a hacer como las hace Luisa. Luisa me coge y me hace así. Empezamos a trabajar ya, ¿vale? Y yo le digo, Luisa, ¿qué estás haciendo? Luisa, baja el culete, apóyate con los brazos, no pasa nada, tú apóyate con los brazos. Cuando te apoyas con los brazos, lo que haces es desgravitar tu cuerpo y conseguir que la sentadilla sea menos sentadilla. Me pongo aquí para que lo veáis, a la altura de mis brazos, de mis hombros. Eso sería una buena sentadilla, llegando prácticamente a 90 grados. El que se quiera quedar un poquito más adelante, que se quede un poquito más adelante. Os voy a dar la espalda. Ahí, bien recto, llegamos al fondo, llegamos arriba, apretamos el glúteo, dando un golpe, reclutando información. Vamos ahí, ahí lo tienes. Vamos, Luisa, a currar, vamos, chicos, a currar. Bajamos, te puedes aproximar un poquito más, cada uno que encuentre su posición. Me pongo totalmente lateral para que lo veáis. Eso es, y vamos a hacer últimos 10 segundos. Que llevo ya haciendo aquí unas cuantas flexiones de más. Pero bueno, es algo que viene muy bien. A consecuencia de este ejercicio, ahora hay que hacer uno que sí que nos hace falta una silla. He dicho que iba a ser todo de pie. Bueno, necesitamos una silla. Y me parece tremendamente interesante hacer este ejercicio, porque es, como digo, algo que nos va a dar pie a desbloquear la fuerza realmente de nuestras piernas. Nuestras piernas trabajan casi siempre a la vez, ¿vale? Van andando, o suben, o se mueven y trabajan. Ahora lo que quiero es que trabaje una por separado. Entonces, como os digo, es un ejercicio que se intenta hacer. Si no se puede hacer, no pasa nada. Cuando pasen 10-15 días entrenando, lo volvéis a intentar. Y es tan sencillo como hacer una sentadilla a una pierna. Y es, os describo la posición de antes, rodillas y pies a la altura de mis hombros, nada de tenerlo más abierto, nada de tenerlo más cerrado, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Levantamos, ponemos el asientito detrás, vamos a levantar la pierna, vamos a levantar los bracitos y mirar lo que hago. Me siento, me levanto. 30 segundos, señores, 30 segundos de fuerza, de vitalidad. Como veis a mí, pues incluso me cuesta un poquito, pero aquí lo doy todo, me echo hacia adelante, me pongo bien erguido. Ahora para bajar, bajo el culete, bajo el culete, bajo el culete, ¡pum!, ya estoy. Y ahora para subir, me inclino todo mi peso sobre la punta del pie, vamos, 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 ahí, y le pego fuerte. Así es como empezamos a tener las piernas fuertes y nos dejamos de leches, como el que dice, y perdonar el taco. Pero así es como realmente la rodilla empieza a decir, oye, hay que trabajar, ¿vale? Vamos con las 3 últimas, 30 segundos, no quiero que hagáis más. Si lo haces bajando con dolor o subiendo con dolor, no es tu ejercicio. Por ahora mete las 2 piernas, ¿vale? Tremendamente importante. Cuanto más altas esté la silla, más fácil. Cuanto más bajéis la silla, habéis dejado por aquí un taburete. ¿Veis que es más bajo, verdad? Alto, bajo. Pues esto, ¿de acuerdo? Cuesta infinitamente más, tanto abajo como arriba.
El que pueda con una silla baja, sin dolor, silla baja. El que no, con una silla alta. Vamos ahora a trabajar nuestra pierna derecha. Ya hemos hecho la pierna izquierda, vamos a hacer la pierna derecha. Pies, ¿qué hemos dicho? A la altura de nuestros hombros, un poquito abiertos, buscando equilibrio, porque ahora trabajamos en una pierna. Entonces, es normal echarse un poquito sobre una pierna, para tener el eje y el equilibrio. Es imposible bajar con una pierna así porque te caes. Entonces, es normal dejarla cuando subamos y bajamos, más o menos a la altura del pecho. Mirar. Miro bien dónde está la silla para no darme el porrazo. Levanto un poquito las manos, levanto un poquito, y ahí. 1. Vamos a hacer 30, venga. Quien quiera hacer un poquito más, puede hacer un poquito más. Yo creo que 30 segundos a Luisa le cuesta incluso llegar a los 30. Entonces, bueno, cada uno con su historia, ¿vale? Sin dolor, bajamos despacito, aquí no quiero ya proyecciones balísticas, sí que quiero que reclutéis la fuerza, os pongáis fuertes para hacerlo, peguéis input para hacerlo, pero no quiero velocidad, ¿vale? Eso es. Vamos con 2 más. Eso es. Vamos con una más. Eso es. Tremendo trabajo, chicos, que esto es una auténtica maravilla. Si lo practicáis una vez al día, mínimo 3 entrenamientos a la semana, 25-30 minutos, 20 me vale, 35 me vale más, me gusta más, ¿vale? Y empecéis a tener tanto las piernas, porque estamos haciendo trabajo de piernas, como de glúteo, como de cadera. Vais a estar muy bien, vais a tener mejor core, vais a subir mejor las escaleras, bajar mejor las escaleras, mayor equilibrio, mayor fuerza en vuestras caderas. Bueno, así que como siempre decimos, hasta la curación y más allá.